Siempre junto a ustedes. Radio del Pueblo, AM 830. Nuestra web, www.radiodelpueblo.com.ar. Para escuchar la radio online. Camino Celeste con Estrella Lobey. Terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Chi Kung, cosmiatría holística, reflexóloga holística, terapias vibracionales con péndulo hebreo y bobina Kundalini, facilitadora en autoconocimiento con eneagrama. Estrella Lobey, terapeuta vibracional. Lunes, 12 horas. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Camino Celeste. Bueno, hoy programa número 123 del día 15 del 1 del 2024, así que muy bienvenidos, muy buena semana para todos. Vamos a conversar un poco y continuar con el tema que vimos en el programa anterior, que tiene que ver, bueno, con esto que hablábamos de la alimentación, del chi adquirido, esto que comemos y que respiramos y que tenemos que tomar conciencia de la importancia de estos momentos donde ese chi que nosotros adquirimos y tomamos es el que vamos a nutrir todo nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo físico. Así que bueno, vamos a desarrollar un poquito más ese tema tan interesante, y creo que no todos comprenden las bases de lo que tiene que ver con la medicina tradicional china y la importancia frente a estos conceptos. Hoy vamos a hacer un paneo general de acuerdo a ciertos libros, ciertas corrientes, que bueno, que tiene que ver también con ciertos criterios, pero que bueno, que me parece que es simple de entender como para que puedan valorar y puedan autoobservarse, a ver cómo están trasladando esto a su vida, esto de la alimentación. Como decíamos antes, bueno, esto que tiene que ver con la respiración y el alimento, sabemos que también hay una variable con respecto a, bueno, la polución, estas contaminaciones, estas radiaciones que, bueno, estamos muy afectados. Y en los orígenes de la medicina tradicional china, el planeta era mucho más puro. Así que, bueno, tenemos que también considerar eso, cómo adquirimos alimentos más refinados o más naturales, que no estén tan llenos de pesticidas, o si podemos tener alguna técnica o alguna estrategia como para liberarlos y sacarles esa toxicidad, que hay mucho de esa información. Así que bueno, también los invito a investigar eso, a ver cómo pueden hacer para limpiar todo lo que tiene que ver con verduras, para no comer, digamos, todos esos tóxicos. Así que bueno, entenderemos hoy cómo funciona esto del yin y del yang desde el punto de vista químico del cuerpo, que está en el equilibrio de lo que sería el potencial de hidrógeno. Parece palabra difícil, pero en realidad es un término bastante conocido, las siglas que sería el pH. El pH, digamos, en su equilibrio entre lo que es acidez y alcalinidad, donde la escala del 1 al 14 sería el punto medio, el equilibrio o el neutro. Entonces todo en realidad se divide desde ese punto, desde lo ácido y lo alcalino, y encontrar cuál sería el punto medio en lo que es los alimentos. La sangre, o sea, el plasma sanguíneo, debe permanecer levemente alcalino, o sea que en esa escala media sería como un 7.45, 7.35, 45. Ante la mínima variante de estos valores, se producen modificaciones, no sé, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, o sea, porque se torna ácido, o hasta situaciones gravísimas de coma, estados de coma, o producir convulsiones cuando está muy alcalino. También la desmineralización de los huesos, lo que conocemos como osteoporosis, cuando hay una acidosis.
Entonces, bueno, entendamos la importancia de este equilibrio en todo lo que afecta a nuestro cuerpo físico y ciertas patologías. Y todo esto, como digo, afectado por la alimentación o la metabolización de los alimentos. La medicina china es muy compleja, no solamente con el hecho de entender estos desequilibrios y comiendo equilibradamente lo vamos a resolver. No, hace falta un diagnóstico, porque esto sería una base, pero después nosotros tenemos que llevar hacia la problemática o la sindromática del individuo. ¿Cómo hacemos para ver, según el diagnóstico, qué es lo que necesita sedar o tonificar, qué es lo que necesita más menos? Ese sería el equilibrio. No decir comer sanito es comer una cosa y no comer la otra. A veces es necesario, por ejemplo, la ingesta de carne, de acuerdo a esto que comentamos de los desequilibrios bioenergéticos y cómo funciona la energía del alimento en esta metabolización. Así que, como digo, es relativo. Hace falta un buen diagnóstico, entender que la alimentación está usada dentro de la terapéutica y que sano sería donde eso vaya acompañado de un tratamiento y de un buen diagnóstico. Entonces, como digo, fíjense qué importante que es esto de la acidez y la alcalinidad y qué variantes y qué variaciones puede haber dentro del cuerpo físico hasta el punto de modificar el ritmo cardíaco y, bueno, como hablábamos antes, producir convulsiones. Así que, bueno, vamos a ver entonces la valencia que le corresponde en medicina tradicional china a las polaridades yin-yang y que corresponde cada una de estas en una dieta equilibrada o en una dieta equilibrante, vamos a poner el término, ¿no? O sea, ¿qué sería una dieta equilibrante? ¿Qué es lo que el individuo debería comer? Así que, bueno, la polaridad yin pertenece a todo lo que es alcalinizante y la polaridad yang pertenece a todo lo que es acidificante. Entonces, lo acidificante es yang y lo alcalinizante es yin. Entonces decíamos de que, bueno, que la sangre tiende a ser alcalina. Entonces, bueno, tenemos que tratar de favorecer eso. Vamos a ver una breve lista para entender un poquitito más este principio de equilibrio y alcalinidad en algunos alimentos. Y cómo podemos también neutralizar, porque así como tenemos alimentos yang, tenemos alimentos yin y tenemos algunos alimentos neutros. Entonces podemos entender que todo lo que tiene que ver con acidificante o yang sería, por ejemplo, el azúcar, las bebidas alcohólicas o gaseosas, las harinas refinadas, el arroz blanco, la carne, el pescado, las aves, huevos, frutos secos y cereales. Después tenemos todo lo que tiene que ver con polaridad yin o alcalinizantes, que sería, bueno, café, té, frutas frescas, verduras frescas, algas y legumbres. Luego tenemos los alimentos neutros, o sea, que sería el paso entre una valencia y otra, que sería lo adecuado a acompañar en la dieta para poder equilibrar. Puede ser el yogur, ciertos quesos, el tofu, la salsa de soja, el miso, la pasta de soja y la sal. Siempre habíamos hablado que los 4 venenos blancos, todo lo que tiene que ver con la sal refinada, todo eso no, estamos hablando de otro tipo de sales. Así que, bueno, ahí tenemos una lista como para entender a grandes rasgos que hay ciertos alimentos yang y ciertos alimentos yin. Básicamente, bueno, lo primero que debemos observar en una dieta es cómo podemos mantener ese equilibrio. Luego, ya un poco más complejo dentro de la clínica, es la energética de los alimentos, con sus relaciones con las 5 energías elementales. Esto está determinado, bueno, por sus afinidades naturales, con los diversos sistemas que tienen que ver con órgano energético y víscera. Nosotros habíamos hablado en muchos programas anteriormente esto de los 5 elementos, los órganos y las vísceras, con sus emociones, y después habíamos hablado de los gustos y los sabores. Acá entra esto de los desequilibrios internos y externos.
O sea, cuando una persona puede tener patologías por excesos psicoemocionales, entonces de acuerdo a esa emoción puede afectar ciertas funciones de órganos y vísceras. Vamos a recordar lo que tiene que ver con esto con respecto a la energía, por ejemplo, del riñón, que sería el elemento agua, riñón y vejiga, y bueno, que esa emoción podría trasladarse al miedo, es un factor desequilibrante, un miedo excesivo, las fobias, nos está hablando de que la energía del agua está en desequilibrio. Después podemos pasar a lo que tiene que ver con el elemento madera. El elemento madera está regido, bueno, por el hígado y la vesícula biliar. Y bueno, la emoción que le corresponde es el enojo, la ira y la frustración, que eso obstaculiza mucho la mecánica del chi, el fluir de la energía. Entonces, cuando hay algún exceso emocional en este sentido, repercute en el elemento madera y en consecuencia va a afectar el órgano y la víscera. Después recordemos el elemento fuego, que tiene que ver con el corazón y el intestino delgado. Entonces, bueno, todo este exceso de alegría o exaltación, euforia, también esta desmesura emocional a veces afecta este elemento. Luego vamos a pasar a lo que tiene que ver con el elemento tierra, que es el estómago y el vasopáncreas. Este elemento está afectado emocionalmente por las obsesiones, las ideas fijas, este yo excesivo, esta energía mental circular que no podemos desestructurar. Entonces, en consecuencia, cuando rumiamos, volvemos siempre a los mismos temas, no podemos hacer aperturas mentales, no podemos fluir con ciertas ideas o ciertos pensamientos o ciertas emociones, el elemento tierra se estanca. Y bueno, se ve muy afectado el estómago y el vaso. Así que es importantísimo comprender esto. Y por último, bueno, vamos a pasar al elemento metal, que tiene que ver con el pulmón y el intestino grueso. Y bueno, esta emoción que lo afecta tiene que ver con las tristezas, las melancolías, este exceso de pasado, no poder cortar con situaciones viejas, afecta mucho al elemento metal. Ahora bien, en esta autoobservación de estos patógenos internos o estas emociones, también tenemos la combinación, como estamos conversando ahora, con los alimentos. Entonces, a veces uno no puede resolver ese tema psicoemocional, pero sí puede aplacar con esta dieta o con este tipo de tratamientos donde nosotros podemos arrimar a armonizar a la persona desde ese lugar, qué es lo que tendría que comer o alimentarse o equilibrar para manejar mejor esas energías que no está pudiendo manejar a voluntad con sus emociones. Entonces, esto trasladado a las emociones es lo que recién acabo de explicar, al factor endógeno. Ahora lo vamos a trasladar a lo que es la terapéutica con respecto a cada órgano o cada víscera y cada elemento, el sabor que le corresponde y la alimentación que le corresponde, a modo, digamos, de información para que ustedes puedan entender, como digo, hasta dónde puede abarcar la terapéutica en medicina tradicional china con la alimentación. Decíamos, bueno, que en estos sistemas o en estos órganos y vísceras como elementos, vamos a entender, por ejemplo, que dentro de lo que sería el elemento madera, el sabor es el agrio. Entonces, ¿qué le corresponde al elemento madera? ¿Qué es lo que lo equilibra dentro de lo que sería esto de yin-yang del elemento madera? Bueno, tenemos cereales, como por ejemplo el trigo, el centeno, la avena y la cebada. Esos cereales pertenecen al reino de la madera. Las legumbres, como las lentejas, las verduras, como los brotes de legumbres, hojas verdes, pimiento verde, brócoli, chauchas verdes. Las frutas, todo lo que sería cítricos, y la carne, el pollo. Entonces ya ahí tenemos el reino de la madera trasladado a la alimentación. Después podemos trasladarlo al elemento agua,
que el gusto que le corresponde es el salado. Habíamos dicho que el reino del agua es riñones y vejiga. Entonces, por ejemplo, los cereales que le corresponden al elemento agua sería el trigo sarraceno, las legumbres, todo lo que tiene que ver con negras o rojas, por ejemplo, los porotos aduki, verduras, las algas, frutas, todas las que serían rojas, por ejemplo, arándanos, uvas, sandía, moras, en carnes, el pescado, pejerrey. Esto pertenece al reino del agua. Ahora vamos a trasladarlo al elemento metal, todo lo que sería el gusto que pertenece a ese reino y las comidas que le pertenecen. Decimos que bueno, los cereales es el arroz, las legumbres, las chauchas y la soja y el tofu, verduras, la cebolla blanca, los coles, nabo, rábano, coliflor y apio, la fruta, la pera, y las carnes puede ser el bacalao o pavo. Vamos ahora al elemento tierra, que bueno, que tiene, perdón, creo que no mencioné el gusto del elemento metal, que es el picante. Podemos resolver o armonizar con un gusto picante, siempre que tengamos en el diagnóstico lo que corresponde si está en exceso o en deficiencia el elemento. Entonces ahí vamos a ese punto que es interesante, luego lo vamos a conversar. Decíamos que bueno, el elemento tierra le pertenece el sabor dulce, sería el estómago y el vaso páncreas. Entonces el cereal que le pertenece es el mijo, las legumbres, los garbanzos, las verduras, las calabazas de invierno, el boniato, ñame, y las frutas, todo lo que son frutas dulces. Carnes, puede ser el atún o aves de caza. Y por último vamos a pasar al elemento fuego, que su sabor es el amargo. Esto pertenece al corazón intestino delgado, dijimos. Y los cereales que le corresponden es el maíz, las legumbres serían las lentejas rojas, verduras serían las endivias, hojas de mostaza o todo hojas verdes amargas. Después su fruta sería el damasco y las carnes cordero. Bueno, entonces esto es lo que corresponde en la dieta. A grandes rasgos hay algunas variantes, pero bueno, como para que puedan, como decía, puedan comprender qué importancia es la valencia bioenergética con respecto a acidez, alcalinidad y qué le corresponde a cada elemento, tanto su gusto, el gusto que le corresponde, como qué verduras. Entonces ya sabemos que si hay algún tema, por ejemplo, en el reino del agua o riñón, si queremos fortalecer o queremos armonizar. Por ejemplo, una dieta sería recomendar lo que serían las legumbres rojas, porotos rojos o los porotos aduki, que eso le corresponde. Repito, todo con un diagnóstico correcto. Un ejemplo vamos a dar. Los alimentos agrios, que bueno, la energía corresponde a la madera para estimular la energía del hígado, pero si el hígado está hiperactivo o inflamado, debe abstenerse de esos alimentos, ¿sí? O sea que depende esto del exceso en lo que nosotros vamos a decidir en la dieta, si la persona debe o no debe, lo debe suprimir o lo debe incorporar a la dieta. Así que bueno, vamos a pasar a una breve pausa y luego continuamos.
Bien, bueno, les voy a pasar el número de contacto, es el 1559326665. 1559326665. Para lo que tiene que ver con asistencia en consultorio en zona de Congreso y zona oeste. Bueno, todo lo que conversamos con respecto a la alimentación en medicina tradicional china. Pero bueno, cabe destacar que cuando hablamos de medicina tradicional china o esta macromedicina, esto que corresponde al macrocosmos. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china integra varias ramas. No necesariamente el terapeuta tiene que trasladarlo a todo, pero sí tener un leve conocimiento. Bueno, no leve, pero bueno, la profundidad la va a dar de acuerdo a la rama que quiera incorporar. Por ejemplo, la alimentación, astrología, feng shui, acupuntura, qigong, fitoterapia, moxa y vacunterapia. Entre otros, ¿no? Entonces, bueno, uno en consultorio puede, dentro de lo que sería todo, manejar todas estas dinámicas a la vez. Creo que nosotros habíamos charlado bastante sobre lo que es la astrología, el signo astrológico que también pertenece a las ramas celestes y las ramas terrestres. Vamos a volver a repetirlo en próximos programas, esto de astrología, ahora que bueno, que viene el cambio de año dentro del calendario chino. Vamos a volver a tocar ese tema porque también nos sirve para comprender y diagnosticar qué energías esta persona según su signo y bueno, todo lo que tiene que ver con su rama celeste y terrestre trabaja dentro de su energía interna. El qigong o el qigong, dentro de la respiración y los ejercicios de bioenergética, es importante esto de la sincronía y la unión con el cuerpo y con la respiración. Todo eso hace también a un tratamiento. Potencia muchísimo lo que es la armonía o el desbloqueo del chi, el sistema de movimientos de qigong o el trabajo de la energía. Movimientos simples, tarea para el hogar que se le puede dar al paciente, en sincronizar la respiración con 2 o 3 movimientos simplemente, 2 o 3 movimientos que correspondan a lo que queremos tratar. Entonces la persona va a entender que automáticamente va a notar una variación en su postura, en su forma de descansar, en su forma de moverse. ¿Por qué? Porque simplemente a veces ciertos dolores o ciertas afecciones o ciertas posturas están marcadas por bloqueos energéticos que con movimiento se pueden resolver. Así que bueno, cuando contamos esto de macromedicina, contamos con toda esta variedad, tanto lo interno, lo externo, lo astrológico, lo telúrico, las energías terrestres, todo lo que tiene que ver con feng shui o con esta geoterapia o cómo vamos viendo los movimientos internos de la Tierra en función de los movimientos humanos y qué importancia le damos a esto del campo magnético de la Tierra. No podemos desvincularnos de este campo magnético. Esto es lo que nos hace uno y nos retroalimenta. Entonces la conexión con la Tierra, y la conexión con la Tierra desde el alimento también. Estamos ingiriendo todo lo que la Madre Tierra nos da. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo a conciencia y tomarlo y metabolizarlo para nuestro mayor bien? Así que bueno, los invito a comunicarse al 1559326665. 1559326665. Bueno, para cualquier consulta, mandan mensaje por WhatsApp y se contestará a la brevedad. También comento por las clases de Tai Chi y Qigong, los interesados pueden comunicarse también a ese número. Y bueno, para participar en esto que comentábamos recién del Qigong o este trabajo de la energía, que es un trabajo fascinante, simple, ameno, el conectar con nuestro propio cuerpo. En cierto punto se hace ameno porque bueno, lo disfrutamos el movimiento. Así que bueno, 1559326665. Mi nombre es Estrella Lobey. Esto que es Camino Celeste, le estamos dando bueno, el saludo. Muchísimas gracias por haber participado, por haber escuchado. Y nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 12 en Camino Celeste. Muchísimas gracias.